Voces de vida, historias reales. En el episodio de hoy, entonces, nosotros nos empezamos a dar cuenta que la magia siempre ha estado presente, simplemente no la aceptamos, no la queremos ver. Nosotros nos referimos al brujo como esta persona que es capaz de entender que existe algo más de lo que tus 5 sentidos pueden percibir. Me bloquea temas energéticos, temas de magia, y en rebeldía me fui rebelde. A mí esta ocasión en la que empiezo a hablar con mi abuelo, pues me parece como muy fuerte, muy impresionante. O sea, que tienes acceso a esta otra dimensión y a empezar a recibir mensajes. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es empezar a trabajar en ti mismo. Es empezar a darte cuenta cuáles son tus heridas, en qué puedes trabajar, cuáles son tus áreas de oportunidad. Brujos sin Caldero, este proyecto, no queremos comprobarle a nadie nada. Aquí le hablamos a los que ya están trepados en este barco, y si quieres profundizar en los temas que nosotros ponemos sobre la mesa, órale, le damos. hadas, vampiros, magia, mitos, leyendas o realidad. Desde los inicios de la vida de la humanidad se ha buscado crear una conexión con el origen de la vida, el origen del universo y sobre todo el origen de uno mismo. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a este episodio especial de Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer a dos seres que han despertado en sí la magia, el poder y la sabiduría del universo en ellos mismos. Es un placer y un privilegio tener en Voces de Vida, Historias Reales a Hisam y Yeshua, brujos sin calderos. Bienvenidos, amigos, muchas gracias por la oportunidad y qué alegría tenerlos hoy en este espacio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Estamos muy felices de poder platicar y de poder, como tú estás diciendo, hablar de la magia. La magia de pronto es algo que a la gente o le da miedo o cree que está muy allá, como muy lejos, que cree que no es parte de su realidad. Entonces, que tengamos estas plataformas, estas opciones de poder empezar a platicar un poquito más y que se expanda la voz, que se expanda este conocimiento, nosotros mucho más que felices, mucho más que encantados. Yo soy Hisam, por cierto. Mucho gusto, Hisam. Hola, Yeshua, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pues bien, ya nos conocieron, Gis y yo somos hermanos, yo soy Yeshua y como se pueden dar cuenta, nuestros papás nos pusieron nombres muy creativos. Así es. Así es, justo. Pero sí, tal cual como dice Gis, nosotros tenemos este proyecto que ahora bautizamos como Brujos sin Caldero. Y en toda esta aventura que hemos tenido, pues lo que queremos un poquito es que la gente empiece a conectar con su propia magia y a empezar a pasar esta palabra de brujo un poco a la luz, porque creo que también hay muchos mitos de lo que las personas creen que es un brujo. Entonces, felices de estar aquí y de hablar de este tema que es nuestra pasión. Perfecto. Bueno, ¿les parece si empezamos por el inicio? Cuéntenme cuántos años tienen y dónde nacieron, de dónde son. Yo tengo 31 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y ahorita estoy viviendo entre la Ciudad de México y Vancouver. Entonces todo el tiempo estoy yendo y viniendo. Me casé y entonces mi esposo vive en Vancouver, entonces ahora estamos temporadas allá y temporadas aquí en México. Les intentamos dar como la vuelta al clima y al frío. Entonces es una maravilla que existan todas las redes sociales y todos estos medios que me permite hacer mi trabajo desde donde sea que me encuentre. Yo tengo 28 años, los acabo de cumplir, entonces todavía se me olvidan. Tengo 28 años, vivo en Guadalajara, soy de Guadalajara, nací en Guadalajara y yo sí vivo en Guadalajara. Aquí estoy muy feliz, me encanta la ciudad, entonces es mi ciudad favorita del mundo. Ok, Yeshua el mayor, Hisam el menor, entonces. Correcto. 3 años de diferencia. Yeshua, 3 años siendo hijo único o hay más hermanos.
No, somos nosotros dos y tenemos un hermano más chico. Nuestra familia, fíjate que es muy bruja y desde siempre hemos estado en contacto con estos temas. Nuestro hermano, el más chico, es de los 5, o sea, hablando de mi familia núcleo, mis papás y mis hermanos, es el único que todavía como que no se ha metido por completo al tema de la energía y al tema brujil, pero tiene muchísima magia y tiene muchísimo poder en él que estoy seguro que cuando quiera destapar nos va a llevar a todos de corbata. Ok. ¿Y no fue impactante o para ti significó un reto negativo, por así decirlo, el dejar de ser el consentido cuando llegó Hisam? Pues yo me acuerdo, ya no sé si lo recuerdo o son historias que me han contado, pero mis papás siempre decían que yo siempre les pedí un hermano. Y muy curioso porque al momento que nació His, lo primero que pregunté cuando lo vi es que sí, quién era su mamá. Como que no capté que era parte de la familia, que era el hermano que tanto había buscado. Y la verdad es que siempre hemos sido bien hermanables. Yo no me acuerdo haber tenido nunca celos, ni haber sentido que me quitaron el lugar del consentido del hijo único. Y siempre hemos sido buenos hermanos. Nunca discutimos, nunca nos peleamos a golpes. Creo que ahora ya que tenemos este proyecto juntos y que nos vemos diario y que obviamente aunque los dos estamos muy conectados con esta magia, con la energía y seguimos esta misma línea, pues tenemos diferentes personalidades y tenemos diferentes maneras de ver las cosas en ocasiones. Entonces creo que las discusiones han sido más con este proyecto, los trancazos han sido más a partir de Brujos sin Caldero que antes durante nuestra vida cuando vivíamos juntos o cuando estuvimos creciendo. ¿No? ¿Tú cómo lo decís? Obviamente yo no me acuerdo de esto, pero las historias que cuenta mi mamá, porque yo sí le pregunto bastante, de que, oye, ¿y cómo era Yeshua? Y si me trataba bien, y no sé, justo lo mismo que tú estás preguntando. O sea, como él sintió como este cambio cuando yo nací, cuando llegué a la familia, y justo lo que platica mi mamá es eso, que ella pues tenía como todas estas historias de otros hermanos que se enojaban cuando el hermano siguiente nacía y que sentían como un desplazamiento. Pero que Yeshua era impresionante, justo lo que él platicó, la manera en la que él pedía un hermano y a la hora en que nací, la manera en la que me trataba. Dice mi mamá, platica ella que, o sea, que Yeshua siempre era como, o sea, como, es que hasta se me puso la piel chinita, pero como que dejaba de pensar en él. O sea, si nos servían, no sé, unos hotcakes, unas quesadillas, entonces siempre era primero para mi hermano y después para mí. O sea, como él entendiendo que él era el grande y se podía esperar un minuto más a la quesadilla, entonces siempre me daba a mí la quesadilla primero y después él. O si nos iban a servir chocomilk, entonces que yo tuviera primero mi chocomilk y después él. Entonces yo creo que esto que él está platicando, pues es muy real. O sea, yo también lo siento así, siempre como muy unidos, siempre como muy para todos lados juntos, siempre, pues yo como más chico que él, pues lo que él decía era lo que se hacía y los juegos que él proponía eran la mejor idea que existía. Entonces siempre lo seguía bastante. Gis, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? ¿Primer recuerdo que se te viene a la mente de tu vida, el primero? Pues, me acuerdo una vez, a ver, o sea, no es el recuerdo de más chiquito que tengo yo, pero me preguntaste primero que se me viene a la mente. Vivíamos en Monterrey. Cuando estábamos chiquitos, en algún momento vivimos en Monterrey y nos gustaba mucho una caricatura que se llamaba Digimon. Ah, ok. Entonces teníamos como estas alcancías que eran de plástico y eran de los monitos que salían en la caricatura. Ajá. Entonces, pues nada, con eso sí jugábamos mucho. Jugábamos a que pues nosotros éramos los personajes y teníamos nuestros Digimons y pues nada, nos seguían para todos lados y así. Entonces llegó un punto en el que Yeshua llegó de la escuela y le dijeron que eso era el diablo. Entonces, como era una caricatura del diablo y pues nosotros no nos gustaba, en teoría, entonces agarramos las alcancías de plástico y las tiramos al balcón de enfrente, desde el balcón la tiramos al baldío de enfrente. Entonces fue nuestra manera de deshacernos de ese tipo de cosas. No sé por qué lo tengo tan presente ese recuerdo. Y fue el primero que se me vino cuando me preguntaste. Ok. ¿Y tú, Yeshua, cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? Primero, así que se te venga a la mente. Yo creo que el recuerdo más antiguo
que tengo es... Pero a ver, no hace mucho sentido. Me acuerdo que iba gateando, iba como arrastrándome por el piso. Todavía no sabía caminar y como que me paro detenido como de una puerta y le empiezo como a pegar a la puerta y había una tía mía que ni siquiera es una tía cercana, es como una tía segunda o tía tercera. Y me acuerdo que no sabía decir mi nombre porque como ya dijimos mi nombre es muy particular, me llamo Yeshua otra vez. Y entonces ella me decía como Joshua o algo así. Entonces me regañaba y me decía Joshua. Entonces me acuerdo que yo volteaba y ya, ahí se acaba el recuerdo. O sea, es un recuerdo muy rápido, como de 3-4 segundos. Pero es lo primerito que tengo en mis registros. Ok. ¿Y en qué momento la magia empieza a aparecer en ustedes? Me imagino que siempre estuvo presente porque ustedes me acaban de comentar que vienen de una familia que pues se dedica a esto, en este contexto, crecieron. Pero el primer contacto real que ustedes tuvieron propio y personal, ¿cómo fue? Creo que, o sea, a ver, es que son muchas cosas, o sea, justo, en la familia siempre ha estado y siempre, mi abuela mi abuela por parte de mi mamá es muy, muy, muy bruja, entonces ella siempre, aunque a ella le da miedo todo este tipo de temas y todo este tipo de cosas, pero de todos modos siempre platicaba, no, y también tengo un tío, hermano de mi mamá, hijo de ella, igual, ese güey le pasaba mucho que se iba en sueños astrales. Entonces, me acuerdo mucho de yo escucharlo a él, como mientras estaba dormido se salía de su cuerpo, veía su cuerpo y se ponía a ver cosas. Cosas, pues llámale fantasmas, llámale espíritus, llámale almas perdidas, llámale como lo quieras llamar. Entonces me acuerdo mucho, mucho, mucho que él platicaba de eso. Y mi abuela también tenía sus historias, ¿no? Entonces me acuerdo como haberlas escuchado. El primer personal que yo tuve como acercamiento que me acuerde es una vez que mi mamá me dejó en casa de mi abuela, de su mamá, y como que había una psicóloga ahí muy amiga de mi abuela. Entonces la psicóloga, yo creo que me vio como, no sé, aburrido o como que quería jugar conmigo o qué sé yo. Entonces me empezó a dar hojas con colores y me decía de que, o sea, con lápices para yo colorear, y me empezó a decir de que, a ver, dibuja un árbol, ¿no? Entonces ya, yo dibujaba el árbol. Y ahora dibuja tu familia. Entonces en mi familia, como bien Yeshua ya dijo, somos 5. Pero a la hora de yo empezar a dibujar, dibujaba 6. Entonces dibujaba a nosotros 5 y a un niño más. Entonces, y ahora dibuja una manzana para cada uno de tu familia. Entonces dibujaba 5 manzanas de este lado y otra manzana de este lado. Entonces la señora fue como, pues, ¿qué onda? Y yo, no, pues sí, es para tal y tal y tal y tal. Entonces esa señora, en vez de como asustarse, bueno, ella pues simplemente fue con mis papás y les dijo de que, oigan, o sea, quiero que sepan, para que ustedes no se vayan a asustar ni se vayan a volver locos, que Hisam está viendo un niño. O sea, Hisam tiene un amigo, Hisam está viendo un niño, entonces pues para que ustedes vayan viendo pues como por dónde le quieren dar. Entonces justo mis papás ahí, en vez, que eso se los agradezco muchísimo, en vez como de asustarse, en vez de volverse locos, en vez de creer que yo estaba loco, lo que hicieron fue llevarme con una psicóloga. Pero esta, más que psicóloga, era como bruja, o sea, era una bruja psicóloga. Okay. Entonces esta bruja psicóloga pues justamente lo que hizo fue empezar a platicarme, como empezarme a abrir a este mundo. Entonces, pues yo, ¿qué te gusta? Unos 4 o 5 años, la verdad es que no, yo creo que estaba más chiquito, unos 3, 4 años, sin saber nada, pues iba con esta señora y me empezaba a platicar, pues justo, de estas personas que podías ver, me platicaba de hadas, me platicaba de dragones, me platicaba de todo lo que podía hacer con mi energía. Entonces, para mí, ese fue mi primer súper acercamiento y como tenerlo de frente y hablarlo. Porque antes era como un tema muy escondido, pero con esa señora, con esa psicóloga bruja, lo que empecé a hacer es empezar a hablar de estos temas y empezar a explayarme y empezar yo solito a abrir. Entonces así fue como comenzó toda esta magia para mí. Ok. Y Yeshua, en tu caso, ¿cómo fue este primer acercamiento a la magia, el primero que tuviste? Aquí algo que quiero que quede bien claro es que sí, nuestros papás son bien brujos y eran bien intuitivos desde chicos, y como Gis dice, mis abuelas también, mis abuelos, pero también son muy católicos, por lo menos nuestras abuelas, y nosotros, por ejemplo, crecimos en escuela de religión también, entonces era como este contraste en el que por un lado estás teniendo esta religión y todas estas reglas y lo que está bien y lo que es pecado, y por otro lado teníamos esta apertura energética que te decían que existía lo que no podías ver con los ojos, ¿no? Entonces era como estos dos
ir y venir entre estos dos mundos. Para mí, otra vez, los temas siempre estuvieron abiertos, entonces nunca me fue ajeno pensar en que existen otras encarnaciones, nunca me fue ajeno pensar que los astros, por ejemplo, los planetas, tenían como cierta influencia en nuestra vida y que existía algo más de lo que puedes ver con los ojos. Pero creo que lo primerito que me pasó fue ya cuando me metí en forma al camino espiritual, y me refiero a después de que tuve una relación muy tóxica y terminé con mi exnovio. Como que en esta búsqueda de intentar sanar, pasé por terapias psicológicas, por muchísimos libros, por muchas cosas, y llegué a la meditación. Ahí fue cuando la descubrí. Entonces, en meditación yo muy rápido empecé a ver como seres que no necesariamente están en esta tercera dimensión, ¿no? Son seres como mucho más sutiles que viven en lo que ahora nosotros le llamamos este mundo invisible. Y el primero que se me presentó fue mi abuelo, que mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 4 años de edad. Entonces fue alguien que yo ni siquiera conocí pues en persona, ¿no? Lo único que sabía de él eran estas fotos que veía en casa de mi abuela, y pues además tampoco hay tantas. Pero me acuerdo que pasaba a saludar a mis meditaciones. Entonces yo lo veía de lejos, y también yo en ese entonces iba con esta psicóloga bruja, que una diferente a la que iba Gis, porque esto fue muchos años después, a cuando Gis empezó con todo este rollo. Y ella me empezó a enseñar cómo acercarme, cómo conectar, cómo comunicarme. Y entonces empecé a recibir los mensajes de mi abuelo, y algo que muy lindo, mi abuelo lo que quería era decirle a sus hijos, porque sus hijos, mi papá y sus hermanos, siempre decían, no, es que no tenemos papá, es que no tenemos papá. Y me acuerdo que mi abuelo decía, no, sí tienes papá, pero tu papá está muerto, que es completamente diferente. Entonces, me acuerdo cuando yo tuve que pasar ese mensaje, dije, puta, en la madre, a ver si me van a creer, a ver si no estoy loco, a ver si no me lo estoy imaginando. Y me acuerdo que cuando tuvimos esta plática, pues fue muy lindo ver cómo les empezaron a caer ciertos veintes, ¿no? Porque eso fue uno de los muchos mensajes que mandó, pero digo, para súper resumirlo, creo que fue ahí cuando dije, órale, hay mucha información que si le rascas, puedes conectar con ella. Ok. Bueno, entendiendo su contexto un poco, me dicen que vienen de una familia muy brujil. ¿A esto qué se refieren? Porque, bueno, yo soy del centro del país, ustedes son del norte. Entonces, aquí, por ejemplo, me dices una bruja o una familia brujil, y yo te entiendo que pues son gente que, por ejemplo, se dedica a curar, a leer las cartas, a hacer este tipo de sanaciones, la herbolaria. Y también están este tipo de brujas y brujos que se dedican que a las limpiezas energéticas, que con cuarzos, que el manejo de la ayahuasca y cosas así. Pero pues los siento como un tanto diferentes. No sé a qué se refieran ustedes o cómo es su contexto familiar en ese aspecto. Está muy chistoso porque justo, a ver, una vez más, o sea, la magia siempre estuvo presente, pero como ya te medio mencioné, les daba miedo y nadie o sea, es que es de todo un poco. A ver, o sea, tipo, tenemos tías que sí, por ejemplo, dan sapo, esta medicina ancestral, el sapito. Entonces, o sea, no es ayahuasca, pero si lo quieres comparar con algo, se podría comparar con ayahuasca. Tenemos otra tía que da como diferente tipo da regresiones también. Entonces, sí, en nuestra familia hay ese tipo de cosas, pero en nuestra familia directa, mi abuela, si te tengo que decir algo, ella trabaja muchísimo con plantas, pero nunca desde este lado. O sea, a ver, una vez más, vivimos en México, la religión está muy como apegada, y pues nosotros somos del norte, donde justo todos estos brujos no son bien vistos. Entonces, claro, o sea, la religión sí, pero todo este tipo de temas no, porque van en contra de la religión. Entonces, pues justo mi abuela, que es, pues te digo, la persona más bruja que yo conozco, ella trabaja mucho con plantas, y es muchísimo lo que sabe hacer, y es muchísimo los remedios que te sabe dar, y o sea, en verdad, te podría decir que se los saca de la manga. Pero si tú vas y le preguntas a ella no sabe. O sea, ella no sabe de plantas, ella no sabe de remedios, ella no sabe de nada de este tipo de cosas. Entonces, nosotros nos empezamos a dar cuenta que la magia siempre ha estado presente, simplemente no la aceptamos, no la queremos ver, no la hacemos parte de nuestra vida. O sea, siempre existe como este pequeño gran rechazo hacia la magia y hacia todos estos temas. Entonces, gran parte, y por eso me voy aquí un poquito a desviar, pero por eso es que nosotros decidimos ponerle Brujos sin Caldero,
porque entonces esta palabra de brujo tiene una connotación muy desde la sombra. Toda la gente relaciona al brujo como esta persona que, pues justo, que hace hechizos, que hace amarres, que trabaja como desde la sombra y como muy, pues justo, en contra de cómo fluyen las cosas. ¿Me explico? El que está como poniendo ahí, ta, 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 ta. Entonces, con todo esto que nos empezamos a dar cuenta que sobre todo nuestra familia, que tiene toda esta habilidad, tiene todo este poder, que lo han hecho sin saber que lo están haciendo durante mucho tiempo, entonces fue como, güey, o sea, es momento, o sea, esto fue entre Yeshua y yo, de que es momento de sacar todo esto a la luz. O sea, no tiene por qué estar escondido, no tiene por qué estar rechazado. Lo que nosotros podemos hacer desde, o sea, desde lo que ya sabemos nosotros, de que lo que ya hemos estudiado y de todas estas habilidades que tenemos, es sacar esto a la luz. O sea, brujo no tiene por qué tener esta connotación desde la sombra, la podemos llevar a toda esta parte de trabajar con la energía, de crear la realidad que quieres, o sea, literal como poder vivir en situaciones sintonizadas en el más alto amor. ¿Qué vas a decir tú, Joshua? Algo importante creo que es nuestra definición de brujo. Y así la gente puede empezar a tocar y a entender un poquito como todo lo que trabajamos nosotros. Y es que nosotros nos referimos al brujo como esta persona que es capaz de entender que existe algo más de lo que tus 5 sentidos pueden percibir. Existe un mundo invisible donde están ocurriendo cosas o están habitando seres que también están ahí, y no porque no los puedas ver significa que eso no existe. Entonces ahí nos empezamos a conectar un poquito con la energía. Un brujo es el que es capaz de reconocer eso y que entonces utiliza esa energía para moldearla y trabajar a su favor y crear la vida que quieren en su vida. Y algo bien interesante de lo que dices tú, César, perdón, y es lo último, es que en este espectro de magia, en este espectro de energía, pues como todo siempre existe la polaridad, y entonces está esta luz y está esta sombra. Entonces cuando tú mencionas a lo mejor al brujo que trabaja sacrificando gallinas para entonces hacer cualquier cosa, o al brujo que te hace un amarre, pues de alguna manera eso también es un trabajo con energía, pero la diferencia es la emoción desde la que estás haciendo ese trabajo. Entonces, nosotros lo que queremos enseñar y mostrar es el brujo que trabaja desde el amor, desde la luz, y que está trabajando para una conciencia y una evolución global. Perfectísimo. Muy bien, bueno, ya teniendo más claro este contexto y ahora para entenderlos un poquito más a ustedes, vamos a regresarnos un poco a esta transición de niños a adolescentes. ¿Qué retos personales empezaron a tener al cambiar? Y me refiero se volvieron más rebeldes, se volvieron más, pues sí, rebeldes y distraídos, o se enfocaron más en este ambiente de la magia. ¿Y cómo fue evolucionando su familia? Porque ustedes, al empezar a despertar en este mundo y ser los primeros en contacto directo y aceptarlo, me imagino que fue un reto también para su entorno, ¿no? Sí, a ver, de manera personal, yo en mi camino de crecimiento pasaron varias cosas. La primera es que yo me volví un adulto desde muy temprana edad. Yo seguía siendo un niño, pero ahí como que me empecé a separar, por ejemplo, de Gis o de mi otro hermano, porque yo sentía que yo ya no era un niño. Y yo, después de muchísima terapia y después de muchísimo todo, entendí que yo creo que yo desde ese entonces empecé a darme cuenta que era gay. Y obviamente, otra vez viniendo como de este ambiente religioso, pues era algo que no era permitido. Entonces, en estas ganas de intentar balancear lo que creía en ese momento que es defecto, que ahora no lo veo ni poquito así, lo intenté balancear como intentando ser un niño muy perfecto, ¿no? Y para mí esa perfección era ya ser un adulto. Entonces, mi adolescencia fue mucho ya ser adulto en la manera de lo posible. O sea, me juntaba con los adultos, me iba con los adultos, no estaba con los niños. Mis temas de conversación también eran diferentes, mis actividades, todo, mi ropa, absolutamente todo. Soy más inmaduro ahorita que en esa época. Y pues fue un descubrimiento también con todo este tema gay, ¿no? Como de mucho rechazo, mucho esconderme y mucho no aceptarme. Para mí fue diferente porque, a ver, entonces retomo, empecé a ir con esta psicóloga, entonces esta psicóloga me empezaba pues a enseñar como todo lo que podía empezar a hacer con mi energía. Entonces, mientras yo estaba pues, niño,
como que lo super seguía y lo super hacía y lo super creía también, hasta que llega este punto, yo creo que en la adolescencia, infancia, en el que me empiezo yo como a cuestionar todo este tipo de cosas y a creer que, pues justo, que esto iba más como, o sea, que era como cosa de niños y que era cosa que no era real y que era cosa que no existía. Eso por un lado. O sea, como que mi cabeza quería creer que esto no existía. Pero al mismo tiempo empecé a ver la película, por ejemplo, la de Sexto Sentido, o empecé a ver la película del Aro, o empecé a ver todo este tipo de películas que me daban muchísimo miedo. Entonces, pues cuando yo estaba chiquito veía a este niño, entonces yo decía que no, o sea, yo no quiero ver a gente muerta, y yo no quiero, o sea, ver la sangre, o yo no quiero ver a decapitados, o yo no quiero ver, o sea, ve tú a saber qué. Entonces, sí, aunque yo creía que esto, pues justo, era cosa de niños, al mismo tiempo me empezaba a asustar y decía, yo no lo quiero ver. Entonces ahí yo solito pues yo creo, no sé, desde los 9 años, 9, 10 años, hasta muchísimo después, 17, estaba como bloqueado. Bloqueado porque no lo quería ver, o sea, no lo quería ver, me daba mucho miedo también. Si yo empezaba a sentir cosas en la noche, pues no sé, me paniqueaba y era como, no, o sea, como esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Entonces, toda mi adolescencia, pues justo, me bloqueé a temas energéticos, temas de magia, y en rebeldía, me fui rebelde. O sea, yo sí era de no hacer caso, de no creer reglas, de no sé qué. Entonces me fui mucho más a este lado rebelde que a este lado de la magia. Ok, bueno, al parecer los dos tuvieron que vivir situaciones muy complejas y que los hizo encerrarse en un closet, por así decirlo. His en este aspecto de la magia que le daba miedo, que era muy fuerte lo que veías, y esta negación, ¿no? Del poder, por así decirlo, que tú tenías, de este don que tú tenías, y decir, no, o sea, yo no puedo estar viendo esto, ¿cómo va a ser real? Y por su parte, Yeshua, en el closet de el mismo que tuyo, más aparte por su orientación sexual. La pregunta es para los dos, ¿cómo, estando dentro de este anonimato y de esta negación, qué fue lo más difícil de enfrentar y cómo lograron aceptarse? Fue un largo camino y te voy a decir por qué. Porque nosotros pensábamos con los temas energéticos que nadie estaba siguiendo ese camino. Entonces, como te explicaba, siempre ha sido como muy natural, pero mis papás tampoco nunca tuvieron ningún estudio. Entonces, llegó un punto muy, muy adelante en nuestra vida, como cuando yo ya tenía, no sé, unos 22, 25 años, que ellos empezaron a estudiar, nos empezaron a compartir ese conocimiento. Entonces también nosotros nos empezamos a instruir y a leer y a meternos a talleres y a hacer viajes relacionados. Pero todo esto era algo que vivíamos solamente como núcleo familiar. Ok. Nunca lo compartíamos ni con nuestros amigos más cercanos, ni con la gente más de confianza. Porque ¿cómo le explicas a alguien que está del otro lado que estás viendo a tu abuelo muerto en meditaciones? Como te dice Gis, que tiene un amigo que llegaba a visitarlo. Las personas, nosotros en ese entonces pensábamos que nos iban a tirar a locos. Claro. Entonces nos metimos justo en lo que nosotros llamamos este closet brujístico. Ahora, cuando empezamos nuestro proyecto Brujos sin Caldero, que empezamos a subir contenido a redes sociales, fue como, ahorita si alguien se mete a checar nuestras redes sociales, es completamente diferente a cómo empezamos. Cuando recién iniciamos, subíamos videos sin que saliera nuestra cara y poníamos como esta vocecita de TikTok como de robot. Ajá. Porque teníamos pavor que alguien conocido fuera a encontrarnos y que dijera, bueno, estos locos, ven nomás lo que están diciendo. Entonces, por suerte, esos videos empezaron a crecer muchísimo y nos dimos cuenta que sí había muchísima gente que estaba resonando con estos temas y que tenían muchas preguntas y que nosotros conocíamos esas respuestas. Entonces, como siempre pasa en los temas energéticos y en las empresas, porque las empresas también son seres energéticos, nuestra empresa se atoró y dejó de crecer. Entonces, nosotros entendimos que nos estaba pidiendo mostrar nuestra cara. Ya. Entonces, con todo el miedo del mundo, salimos de este closet brujístico, nos mostramos quiénes éramos y pues a partir de ahí la empresa creció muchísimo más, ¿no? O sea, el proyecto creció muchísimo más porque
muchas otras personas conectaron con nosotros como humanos, ¿no? No ya nada más como esta marca, como este proyecto que se llama Brujos sin Caldero. Entonces fue un tema que costó mucho trabajo. No creas que fue así de fácil como te lo estoy platicando. Nos costó mucho, pero qué bueno que nos atrevimos porque ahora estamos donde estamos. Así es. ¿Y tú, Gis? Para mí, pues a ver, ¿qué fue lo más difícil? A final de cuentas, a ver, una vez más. O sea, sí, te digo que me daba mucho miedo todo esto, pero al mismo tiempo, o sea, y ahorita estoy recapitulando yo solito. O sea, al mismo tiempo, todo lo que yo, sobre todo lo que leía y lo que me gustaba, eran como estos temas de ciencia ficción. O sea, por ejemplo, todos los libros de Harry Potter me los devoré. Los de Percy Jackson que hablaban de los dioses griegos, me los devoré. Los de Eragon, wow, o sea, Eragon son mis libros favoritos de la historia. Entonces, era el mismo tipo de contenido que del que me seguía alimentando porque era el que me atraía y era el que me gustaba. Y como toda esta fantasía, entre comillas, yo decía, wow. Pero al mismo tiempo, justo ahí viene como lo más difícil, es como esta parte de sentirte incomprendido. Porque pues estos son los temas que me gustan, estos son los temas que me apasionan, pero pues si yo voy y le platico a alguien de dragones, obviamente me va a tirar de loco y obviamente se va a reír de mí. Si yo voy y le platico a alguien de magia, de esta escuela de hechicería, que es Harry Potter y de todo lo que podían hacer, pues obviamente se reían de mí. Entonces, como esta parte de sentirme incomprendido, yo creo que fue lo más difícil durante todo este tiempo, hasta que justamente sale Brujos sin Caldero. Una vez más, tal cual como lo dijo Yeshua, al principio nos daba mucho miedo de que cómo la gente va a ver que somos nosotros quien platica estos temas. Pero al empezarlo a hacer, nos empezamos a dar cuenta que a la gente también le gusta, que justamente no saben por dónde buscar, no saben por dónde empezar, entonces están buscando este tipo de cuentas o este tipo de información. Entonces, en el momento en el que nos damos cuenta de esto, fue como, pues, ¿qué hacemos adentro del closet brujístico? O sea, ¿por qué nos da pena? ¿Por qué nos estamos escondiendo? ¿Por qué estamos decidiendo no enseñar la cara? O sea, ¿sabes qué? Es hora, y a quien le guste le va a gustar, y a quien no le guste no le va a gustar, y listo. O sea, no tenemos por qué estarle cumpliendo a nadie nada. Hay que nosotros ser nosotros, y eso de que nos va a ayudar. Y dicho y hecho. O sea, decidimos de que literal salir del closet, y wow. O sea, a partir de ahí, pues justo empezaron como maravilla tras maravilla tras maravilla. Órale, qué padre. Y fíjate, pues yo creo que era el tiempo, ¿no? Si hubiesen salido antes, si lo hubieran hecho desde un principio, probablemente no estaban tan preparados, no tenían la información necesaria. Y la otra también, yo he visto sus videos y proyectan mucho. O sea, desde que ves el video, ves la información, se siente real, se siente cercana. Y si hubiesen estado con estas inseguridades y las hubieran proyectado, entonces si hubiera entrado ahí una puerta de decir, no, pues si ni ellos se lo creen, ¿cómo me lo voy a creer yo? O igual y lo estén inventando. Y entonces yo creo que los tiempos fueron perfectos, se tuvieron que desarrollar, tuvieron que vencer estas inseguridades para poder salir y salir triunfantes, porque el proyecto es pues es triunfador, ¿no? El proyecto es serio y el proyecto es innovador. Y necesitaban de ustedes al 100%. Qué bueno, de una forma metafórica, que permanecieron en el closet y durante este encierro se estuvieron preparando. Creo que fue lo ideal. Se me ocurren un par de preguntas. Por ejemplo, en su vida personal, ¿cómo van manejando esta magia? Me refiero, por ejemplo, al primer amor. ¿Cuándo fue el primer amor que tuvieron en contacto ustedes? ¿Y cómo fue el ocultarle pues esta pasión por la magia? Porque ustedes me dicen que no lo contaban con nadie en un principio. Y entonces pues al estar enamorados, al conocer a esta persona que les hizo suspirar por primera vez y no poderse abrir, ¿cómo fue este proceso? Pues creo que para mí fueron como etapas diferentes, porque yo creo que la primera vez que estuve en una relación todavía no estaba tan de lleno en estos temas energéticos. Una vez más, sí, abierto a que existía, nunca dije que todo esto era falso, pero tampoco te podía dar una plática acerca de todo lo que, por ejemplo, ahora sé o ahora hablamos en este proyecto, ¿no? Porque no estaba ahí, pero por ejemplo, sí me acuerdo que con mi expareja, con mi exnovio, él era una persona muy cerrada en estos temas. Entonces, cuando yo ahí ya empezaba como despertar o como estar en contacto ya de una manera activa, sí, todos estos temas, y me acuerdo que era muy complicado compartirlo. Entonces había mucho choque con él y conmigo
por muchas razones, pero también por estos temas energéticos, porque él creía que no era verdad, que no era posible y que era falso, que siempre había una persona del otro lado que te intentaba, me acuerdo que él lo decía mucho, que te intentaba hipnotizar para sacarte información hipnotizado, y ya hipnotizado después te hacía despertar, y cuando despertabas te empezaba a decir cosas que tú mismo le habías dicho. Entonces así era que conocía información tuya. Entonces tenía como todas estas teorías que conmigo no hacían nada de sentido. Entonces sí era un tema, sí era complicado. Ya después con Héctor, con que ahora es mi esposo, con él fue mucho más sencillo, porque ahí sí yo ya estaba metidísimo en todos estos temas. Y aunque él a lo mejor no está de manera activa leyendo, preparándose, ni a lo mejor meditando de manera diaria, sí es una persona que está muy conectada con el amor, que está muy conectada con sus sentimientos, con sus emociones, y que es abierto a lo que resuena con su corazón. Entonces no tenemos que estar en el mismo canal, pero sí hablamos el mismo idioma, porque al final de cuentas la energía, pues es bien importante sentirla, ¿no? La información y los mensajes solamente llegan si estás conectado con tus emociones. Entonces eso, o sea, no hablamos del mismo tema, pero sí hablamos del mismo idioma. Entonces creo que eso ha sido como muy lindo. Órale, qué bien, qué bonito. Yo creo que, o sea, en mi caso, a ver, es que chance hasta me voy a contradecir un poco, pero, a ver, al final de cuentas, pues justo empiezas a atraer a la gente, o sea, empiezas a atraer en lo que tú estás. Entonces, si estos son nuestros temas y esto es lo que nos gusta y esto es lo que, pues, lo que vivimos, entonces justamente la gente con la que empiezas a hacer clic, con la que empiezas a hacer match, porque obviamente no cualquiera te gusta. A ver, puedo ver a muchas mujeres guapas, pero no por eso voy a tener una relación con ellas. Claro. Entonces, cuando sí he entablado relaciones, sobre todo las dos relaciones serias que he tenido como tal, creo que ellas han sido muy abiertas. Sobre todo la primera relación seria que tuve, esa está igual de loca que yo. Entonces, con ella, justo, o sea, estas pláticas se súper daban, súper nos íbamos a fondo, era pues, hasta cierto punto un tema muy, muy común. La segunda, que es hay más pues, que puedo contar, ella era muy abierta y ella me hacía muchas preguntas, pero su familia no tanto. Su familia era muy, 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 muy religiosa. Entonces, por ejemplo, que yo pudiera hablar de esto enfrente de ellos, imposible. Que yo pudiera decir como la manera en la que pensaba, imposible. Que aquí, pues a ver, últimamente no pasa nada. A ver, una vez más, también somos humanos y estamos aprendiendo. Entonces, a través de esas relaciones, pues me he dado cuenta qué es lo que me va gustando y qué es lo que no. Entonces, mi camino sigue y yo sigo avanzando. Entonces, a la hora que se me presentan otras diferentes posibles relaciones, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto sí lo quiero vivir o esto no lo quiero vivir. Entonces, no es como que siempre se nos da y siempre toda la gente está abierta, pero también somos nosotros quienes decidimos con quién sí y con quién no. Entonces, o sea, cuando entras a una relación, sabes a qué te estás metiendo. Sabes si le gustan estos temas o sabes si no. Ok. Dentro de este aspecto de la magia, ¿cuál fue el momento de mayor satisfacción? Aparte de, obviamente, pues mostrarse al mundo tal cual son, este, que han vivido gracias a la magia. Pues ha habido muchos momentos y creo que siempre te vas dando cuenta que hay más. O sea, que crees que ya tienes cierto entendimiento, que ya sabes quién eres, que ya sabes lo que puedes lograr y lo que puedes hacer. Y después siempre llega la vida y te empieza a mostrar que siempre hay más, ¿no? Entonces creo que ese camino nunca se detiene, nunca para, pero para hablar como de momentos muy puntuales, pues creo que a mí esta ocasión en la que empiezo a hablar con mi abuelo, pues me parece como muy fuerte, muy, muy impresionante. O sea, que tienes acceso a esta otra dimensión y a empezar a recibir mensajes. Y pues como eso han habido mil cosas, o sea, mil cosas. Eh, pero sí. Para mí, yo creo que ha sido, a ver, o sea, el primer taller que yo di, este fue solo, antes de Brujos sin Caldero, fue uno que era de la muerte. Entonces, al momento en el que terminé ese taller, es que más bien, o sea, justo, fue el primero que di y antes de darlo estaba como muy nervioso, de que es que no sé si voy a poder, no sé si tengo la información, no sé si estoy preparado. Entonces, conforme empecé a dar el taller, ese era todo por WhatsApp, no era en vivo,
Pero conforme empecé a ver el taller, me empecé a dar cuenta que sí sabía. Me empecé a dar cuenta que sí le podía explicar a la gente y me empecé a dar cuenta que la gente empezaba a aceptar esta información y la podía aplicar en su vida o sea, y podía como pues, ayudarles de cierta manera o podían hacer algo, podían trabajar con esa información, eso es. Entonces, ese fue el primer momento, pero justo, cada que terminamos de dar un taller, esta satisfacción que siento, es más que satisfacción, es felicidad. Es como bien, es como una reafirmación de que sí es por ahí el camino. Es como bien, güey, o sea, lo estás haciendo bien, lo que estás haciendo sí le está ayudando a la gente y la gente puede trabajar con eso. Así que sigue por ahí, es como echarle gasolina al coche. Es como bien, o sea, vas bien, es por ahí, sigue haciéndolo. Porque obviamente hay momentos que son muy pesados, obviamente hay momentos que son muy estresantes, obviamente hay momentos en donde quieres tirar toalla. Entonces, cada que suceden este tipo de cosas, que yo veo el cambio que se está generando en la gente, es como a huevo, ubicas. O sea, todo ha valido la pena y le quiero seguir dando por aquí. Perfectísimo. ¿Y no han tenido algún momento de rechazo o de bullying, por así decirlo, al haber pues asumido que son brujos? 24/7, Pues sí. fíjate que 24/7 en Instagram. O sea, en Instagram la gente le encanta. Que a ver, no tanto. De todo lo que nos han platicado y cuando nos ponemos a platicar con más gente, pues creo que sí hay niveles de intensidades. Pero de todos modos, claro que se presenta y claro que existe la persona que siempre está, bueno, no una como tal, pero que se están comentando en los videos. Pero también es, o sea, es empezarte a dar cuenta y es no trenzarte con ellos, o sea, bueno, no, sí, trenzarte, no enrollarte con Sí, ellos enganchar. Ajá. o sea, entender también, o sea, desde qué punto ellos lo están diciendo o qué es lo que te quieren decir, porque te escriben un mensaje, pero lo que verdaderamente te quieren decir es otra cosa. Entonces, si tú te empiezas a ir como al fondo de todo esto, es muy fácil como ok, güey, o sea, no pasa nada. Si esto a ti te hace feliz, o sea, si a ti te hace feliz escribirme y decirme 20,000 cosas, escríbeme y dime 20,000 cosas. O sea, no me quiero pelear contigo, no me voy a pelear contigo, no tiene caso pelearme contigo. Entonces, pero eso es muy importante, que se me hace muy chistoso. Todo este hate es solo en redes sociales. Nadie con quien tú platiques presencial, o sea, en vivo, face to face, nadie te va a decir nada. Y si te dice, siempre te dicen como desde este lado amoroso, como, ¿sabes qué? No comparto la manera en la que piensas. Y tú le dices, ¿sabes qué? Yo tampoco comparto la manera en la que piensas y listo. Entonces, el hate solo se da en redes sociales desde mi perspectiva. No sé, Yosa, ¿tú qué opinas? sí, en vivo la gente es muy abierta y de hecho muy curioso porque cuando le empezamos a platicar a nuestra gente Sí. cercana, por ejemplo a nuestros mejores amigos o bueno yo en específico, me di cuenta que ellos también estaban súper abiertos a estos temas y que nunca lo habíamos platicado porque no se había dado y porque ambos pensábamos que a lo mejor estábamos locos, ¿no? Entonces ha sido muy lindo conectar también con las personas dentro de nuestra vida desde esta parte energética. Y como dice Gis, en redes sociales, la verdad es que casi no nos cae hate. O sea, sí hay sí, pues como siempre tiene que haber. Y nosotros también como que ya categorizamos ese hate, ¿no? O sea, está el hate que es como, no, estás mal, eres un pendejo y te tiran, te mientan la madre. Y hay como las personas que son más bien retadoras, de que al final de cuentas sí te están preguntando, pero ¿por qué? ¿Pero cómo sabes? ¿Pero cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Entonces, a eso siempre le intentamos contestar, dependiendo la manera de cómo lo manejan, ¿no? Lo que sí es que muy al principio, cuando empezamos a recibir todos estos comentarios, a mí me daba mucho miedo las personas que dijeran, pero ¿por qué? ¿Pero por qué sí? ¿Pero por qué es verdad? Y llegó un punto en el que me di cuenta que Brujos sin Caldero, este proyecto, no queremos comprobarle a nadie nada. Aquí le hablamos a los que ya están trepados en este barco y si quieres profundizar en los temas que nosotros ponemos sobre la mesa, órale, le damos. Pero si tú quieres razones, si tú quieres entender, si tú quieres todas estas explicaciones, nosotros no te las damos. Yo te comparto mi vida, te comparto mi experiencia. Si resuenas con ella, tómala y si no, pues busca otro camino, hay mil. Entonces también cuando acomodamos esa parte de no tenemos que contestarle a las personas que quieren una justificación, creo que también dejamos de recibir todos estos comentarios porque pues todo siempre es resonancia, como decía Gis, ¿no? Siempre vas a materializar lo que sea que hay en tu persona. Entonces, si tienes ese miedo, pues eso es lo que va a aparecer en tu vida. Entonces, hicimos ese cambio y también dejaron de llegar a esas personas como por arte de magia, como decimos en Brujos sin Caldero. Ok, ok. Y bueno, para toda la gente que los está escuchando y viendo y está muy interesada en este tema, pero pues
como pasaron ustedes, les da pena o no saben por dónde empezar, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para, aparte, pues obviamente de reconocerlo, que la magia existe, que hay otras realidades alternas, ¿qué es lo primero que se puede hacer para empezarse a adentrar en este mundo? Yo creo que lo primero que se hace es el trabajo en uno mismo. O sea, a final de cuentas, a ver, voy a intentar ser rápido y conciso, pero a final de cuentas existen estas leyes universales. Y hay una ley universal que te habla de cómo es arriba, es abajo, cómo es a la izquierda, es a la derecha, cómo es adentro, es afuera. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que tú no vas a encontrar nada afuera que no tengas adentro. Entonces, si adentro de ti hay inconformidad, ¿con qué te vas a topar? Con inconformidad. Si adentro de ti no hay amor propio, ese amor propio no lo vas a encontrar fuera de ti. Si adentro de ti hay enojo, entonces te vas a topar con puras situaciones de enojo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es empezar a trabajar en ti mismo. Es empezar a darte cuenta cuáles son tus heridas, en qué puedes trabajar, cuáles son tus áreas de oportunidad. Y todo esto, como no solo, porque de pronto cuando empezamos nos quedamos en la superficie. Entonces es más bien, cuando encuentras ahí algo, no es quedarte en la superficie, es ir a lo profundo. Ir a verdaderamente de dónde nace esto, qué ha provocado en mi vida, qué decisiones me ha hecho tomar o qué decisiones me ha hecho dejar pasar. Entonces, como ir a lo profundo y justo empezar a conocerte tú mismo, porque eso mismo hará que todo a tu alrededor se empiece como a acomodar. Y creo que yo también añadiría 2 cosas adicionales. La primera es que las personas tenemos que empezar a ser conscientes que solamente somos un cachito de todo lo que existe en el universo. Ya dijo Gis, si te empiezas a ir para adentro, a lo mejor puedes empezar a ver tus órganos, pero si te vas adentro, por ejemplo, de tu intestino, está la microbiota, que son todos estos seres que están ahí viviendo, y si te vas más para adentro, empieza a ver muchísima más vida en el microcosmos. Pero en cambio, si te vas para afuera, también empiezas a tocar tu planeta, tu sistema solar, la galaxia. Empieza a ver igual para afuera, ¿no? Hay infinito para afuera y para adentro. Entonces, entender que somos este cachito y que no podemos obtener todas las respuestas. Los biólogos quieren saber de dónde nació la vida, no llegan, no saben cuándo empezó. Los astrónomos quieren saber dónde termina el universo, no saben, no pueden llegar a esa respuesta. Y es porque nuestra mente de humano está limitada por un cuerpo físico, ¿ok? Estamos limitados por ciertos cuerpos. Y entonces todas esas respuestas que en este momento no estamos encontrando, no se pueden obtener en un plano físico. Tienen que estar en un plano energético y en un plano espiritual. Entonces las personas tienen que abrirse a reconocer eso. Y lo segundo es que empiezan a conectar con sus emociones, que es mucho de lo que Gis está diciendo. Es imposible que conectes con esta parte energética y sutil si no conectas con tus emociones. Y eres una persona que estás como zombie, que no sabes por qué estás enojado, que te la vives de malas, pero que no te clavas a analizar qué es lo que hay detrás de tus decisiones, de tus comportamientos, de tus arrebatos. Es muy complicado que empieces a conectar con esta parte más sutil. Entonces, si te das cuenta, trabajar con la energía es un tema muy profundo y es un tema de mucha responsabilidad, y nosotros siempre lo decimos, de tener muchos huevos, como decimos en México, porque requiere un trabajo personal muy profundo y de muchísimo esfuerzo. Y hay otra cosa que me gustaría añadir ahí, es creértela, o sea, que es que todo va junto con pegado, pero es creértela que verdaderamente eres un brujo o que eres una bruja. Todos somos brujos, todos somos brujas, todos tenemos este potencial de trabajar con la energía. Entonces, a final de cuentas, preguntas, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues justo todo eso es lo que platicamos en nuestro primer taller, que es cómo hacer magia con mi campo energético. Porque todo esto, a final de cuentas, acá es spot publicitario, pero a final de cuentas, todo esto es lo que le va dando forma a tu campo energético. Y eso es lo que a ti te hace relacionarte con otros campos, con otras personas, con otros seres, con todo lo que está a tu alrededor. Entonces, eso va a definir, eso va a definir tu realidad. Ok. Bueno, sí, me he chutado varios de sus videos, de sus transmisiones en vivo, y hay cosas súper sorprendentes. Por ejemplo, hablaban de los escénicos, de la religión católica, y creo que hay mucha información, muchísima información, y toda es como toda te engancha. Pero si yo me quiero
dedicar a esto o entrar en contacto conmigo mismo y despertar mi lado mágico, mi lado inconsciente, ¿hay alguna técnica o hay alguna serie de pasos que se tenga que hacer? Por ejemplo, meditar o no sé, si me doy a entender, si hay algo que se deba de hacer. Pues creo que la respuesta sería la misma, conectar con tu sentir, porque conectar con tu sentir te empieza a mostrar tu intuición y te empieza a mostrar por cuál camino tu ser está buscando ir. Sí, la meditación, pero es que también ahí entramos a un tema mucho más profundo porque hay muchos vicios de lo que se cree que es la meditación. Las personas creen que, algunas de ellas, que se tienen que sentar a repetir Om, a dejar la mente en blanco, y nada de eso es meditar. Meditar en realidad es simplemente estar en presencia, es estar viviendo el momento actual. Es si estoy aquí grabando este podcast, hablándole a la cámara, a todas las personas que nos están escuchando, es estar en eso completamente, no estar pensando en que tengo que ir ahorita al banco porque sí tengo que ir, que tengo que hacer la comida, que tengo que hacer todos estos pendientes, porque cuando te desfasas del momento presente es cuando te empiezas a angustiar, te empiezas a presionar, te empiezas a reclamar por las decisiones que tomaste en tu pasado y empiezas a activar toda esta información en tu campo. Entonces sí meditar, pero desde el sentido de estar en presencia. Y técnicas hay muchos caminos, no hay solamente uno que sea el correcto, hay muchos caminos que te llevan a donde mismo. Nosotros en Brujos sin Caldero hemos creado este camino que a nosotros nos hubiera gustado tener. Nosotros, como bien te estamos diciendo, fue un camino de autoexploración que se fue dando muy a jalonazos y no necesariamente fue en todos los momentos desde el lado amoroso. Entonces queremos que las personas que escuchan, que resuenan con la información, tengan el camino que a nosotros nos hubiera gustado tener, que es que nos lleven de las manos, que nos expliquen con peras y manzanas este mundo que a veces es tan complicado, que nos enseñen a mover la energía, que nos enseñen qué podemos hacer, qué sí es posible, y que la gente empiece a tocar todo esto que es súper, súper, súper importante, porque desde mi punto de vista, no te puedes morir sin reconocer quién eres, sin reconocer todo lo que eres capaz de hacer, porque estarías desperdiciando gran parte de todo el potencial que tienes. Entonces siempre la invitación es a que lleguen a Brujos sin Caldero a buscar con lo que resuenan y nosotros siempre estamos felices de mostrarles todas las posibilidades. Gis, ¿algo que quieras complementar? Pues yo diría justo, es que no hay vuelta atrás. Una vez que empiezas con esta parte del despertar espiritual, en serio que no hay vuelta atrás. Cuando te empiezas a preguntar las cosas, cuando te empiezas a como justo a ir más profundo, cuando te dejas sentir, cuando empiezas a seguir tu intuición, cuando empiezas a escuchar como como esta vocecita de pues por dónde sí, por dónde no le haces caso, te das cuenta que sí funciona, pues obviamente no hay vuelta atrás. Y obviamente lo único que vas a creer es como caminar, recorrer más este camino, más bien. Entonces sí, la invitación es a que se dejen sentir y que confíen en ellos mismos. Una pregunta que se me viene al estarlos escuchando. Yo hace algún tiempo estuve formando parte, yendo a algunas pláticas de, no sé si conozcan este grupo que se llama Los Gnósticos, y hablan un poco de esto, ¿no? De la interpretación del arte, de los mensajes ocultos, de los mundos internos, externos, y va un poco de la mano de la magia, o bueno, es totalmente mágico y esotérico. Estos grupos, ¿ustedes cómo los consideran? ¿Creen que sí acercan un poco a la realidad de la magia, de los brujos, o es otro contexto completamente diferente? También están los masones, que también tuve un invitado que nos habló de eso. Entonces, ¿creen que va de la mano o es otra cosa completamente aparte? Totalmente, yo te digo, totalmente. O sea, a veces que tiene sentido. ¿Por qué? Porque toda la información es lo mismo. Me voy a ir, o sea, más que estos grupos, me voy a ir como a las religiones. Pero si te empiezas a dar cuenta y empiezas a estudiar las religiones, te vas a dar cuenta que todas te hablan de lo mismo. Todas te están diciendo lo mismo. ¿Qué está cambiando? Está cambiando, pues, una, la persona que lo dijo, y dos, como el contexto social en el que lo dijo. Entonces, obviamente, pues en el momento que lo dijo, usó los ejemplos necesarios para que esa gente que lo rodeaba lo entendiera, ¿ok?
Sí. Entonces, así va pasando con las religiones y así lo mismo pasa con estos grupos. Si te fijas, siempre la información es lo mismo y siempre la información, el punto a donde quieren llegar, te está hablando de lo mismo. Eso es punto número 1. Punto número 2, también importante, me voy a volver a regresar a las religiones, darte cuenta como nadie del que daba toda esta información, dijo, yo quiero crear esta religión o hagas una religión a partir de lo que yo estoy diciendo. Así es. Ellos daban la información y la gente los empezaba a seguir y mucha gente los empezaba a seguir. Entonces, otra gente, que no eran ellos, otra gente más abajo de ellos, se empezaron a dar cuenta que podían mandar a la gente, que podían mover a la gente, que tenían poder sobre la gente a través de esta información y a través de todo este movimiento que se había creado. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Toman esa información y sí, la empiezan a repartir, pero al mismo tiempo que la empiezan a repartir, a dar pues a los demás, también la empiezan a transgiversar. O sea, la empiezan a mover y no directamente, no los que estaban directamente abajo de, por ejemplo, Jesús. O sea, chance no fueron los apóstoles. Pero 300 años después, alguien que ni siquiera había tenido idea de Jesús, alguien que ni siquiera conoció a los apóstoles, alguien que no tiene, ni la más remota idea, entonces, ¿qué hace? Empieza a acomodar la información a su conveniencia. ¿Ok? Sí, unas cosas las dijo Jesús, pero pues yo voy a decir que Jesús, en vez de referirse a que el Cordero de Dios es Él, yo creo que el Cordero de Dios es tal cual un cordero, ¿no? Entonces ahí empieza como el entendimiento de lo que cada quien dijo. Entonces pasa lo mismo en estos grupos. O sea, claro que la información es bastante buena y cuando te empiezas a meter, en grupos que sí son serios, en grupos que sí están compartiendo verdaderamente la información, te empiezas a dar cuenta que todo lo que comparten es poderosísimo. Ahí lo importante nada más es darte cuenta justo desde dónde están compartiéndole. Ahí lo importante siempre es tú estarte preguntando las cosas. O sea, no voy a seguir porque me están diciendo que siga, no voy a seguir porque parece que es buena persona ese que lo está diciendo, no. O sea, me hace sentido esto que está diciendo, hace clic con todo lo que yo sé y con mi manera de vivir. Si sí, hazlo. Y eso siempre dice algo que si se siente bonito, está bonito. Entonces, si tú lo sientes bonito en tu corazón, síguelo, no pasa nada. Si la información que te están dando ves que está acá medio rara, entonces tienes toda la posibilidad de decir, ¿sabes qué? De que ya prefiero no escuchar este tipo de cosas, me voy a ir a otro grupo. Entonces, a final de cuentas, cada quien entiende toda esta información y esta energía diferente y te digo, como le hace sentir bien, como su corazón se siente a gusto. Entonces, ¿cuál es la información real? ¿Cuál es la información que sí es válida? ¿Quiénes sí tienen razón? Todos tienen razón. Entonces, más bien, ¿a ti cuál te hace clic? Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ¿les parece si pasamos a otra sección? Luz y sombra. Les voy a pedir, por favor, que me compartan su momento más oscuro y su momento de mayor luz. Con esto me refiero al momento más triste en su vida y el momento más feliz que hayan vivido hasta el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? A mí creo que mi momento más complicado o infeliz era cuando estuve al final de mi relación anterior, amorosa. Creo que la pasaba muy mal. Bueno, no sabes qué. O sea, sí, eso sí es muy mal, pero hay otra que es peor todavía. Y es esta parte cuando ya sabía que era gay y que no salía del closet. Cuando me escondía muchísimo, cuando no quería que mis papás se enteraran, que mis hermanos se enteraran, que nadie absolutamente se enterara. Eso fue un calvario. Y fue largo, porque yo me metí mucho el pie solito. A lo mejor fueron como unos... No, pues fue mucho tiempo. Pero ya a partir de que acepté que era gay, a que salí del closet, por lo menos con alguien cercano con la primera persona, fueron como 9 meses, yo creo, 9, 10 meses. Entonces eso fue muy, muy, muy complicado. Y el momento más feliz, pues también hay muchos. O sea, creo que más que el momento más feliz, creo que algo que estoy muy contento en este momento es del taller de brujos que estamos haciendo en este momento. Creo que, como dijo Gis hace rato, me apasiona muchísimo hablar de estos temas. No sé, estoy hablando desde el corazón y eso me deja como muy bien parado, muy bien acomodado. Habíamos antes intentado hacer que las clases fueran completamente pregrabadas y no involucrarnos nosotros de manera física o estar conociendo a los estudiantes y nos dimos cuenta que eso no funcionó.
Entonces esta última generación que hicimos, volvimos otra vez a darla a nosotros y creo que eso me dejó una satisfacción muy linda porque verdaderamente es algo que me encanta hacer. Ok. Gis. Creo que es un poco complicada la pregunta. ¿Por qué? Porque pues, el momento más infeliz o bueno, más oscuro, creo que va muy relacionado también a lo que estás viviendo en ese momento. O sea, te puedo decir, no sé, uno de los momentos más tristes en ese momento fue antes montaba. Ujú. Entonces fue una vez que podía quedar campeón y no quedé campeón. Entonces para mí en ese momento fue tristísimo. Ahorita pues volteo para atrás y es como bueno, o sea, pues creo que estaba muy relacionado en ese momento. Entonces pues habiendo dicho eso, creo que en este momento, pero ni siquiera, o sea, bueno, lo último más triste que me pasó yo creo es haber terminado mi última relación. Yo creo que las formas en las que se dieron pues, no las esperaba, no me encantaron y me dolió bastante, sí, me dolió bastante, o sea, pero al mismo tiempo está muy chistoso porque nosotros, bueno, en uno de los talleres Sí. Siempre hablamos que el miedo es tu mejor amigo. Nosotros le llamamos miedo a todo lo que no es el amor, o sea, separamos en dos, en miedo y en amor. Entonces, justo desde que empecé a darme cuenta de que el miedo es tu mejor amigo, ¿por qué? Porque el miedo te está diciendo siempre dónde trabajar. Entonces, más que dejarme ir como en esta tristeza o en esta oscuridad, es como, ok, o sea, a ver, obviamente me permito sentirlo, es importante, pero al mismo tiempo es, ¿qué me estás diciendo que puedo trabajar en mí? Entonces, como que rápido estos momentos logro como salir adelante o ver más bien qué me quieren enseñar. El momento más feliz, ese sí está mucho más fácil. Tengo dos presentes. Uno, ver a la selección de México meter gol en el estadio. Yo creo que nunca había sentido tanta felicidad. Y dos, en la boda de Yeshua, que justo acaba de cumplir su primer año. La boda de Yeshua, todo ese fin de semana para mí fue mágico. O sea, era felicidad, era gozo, era plenitud lo que sentía dentro de mí. Y eso que era la boda de él, no mía. Ok, qué bonito, qué bonito. Y bueno, para conocerlos un poquito más, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer aparte de la magia? Pues el primer hobby empezó a la espiritualidad y se volvió trabajo, entonces ese ya no es hobby, es parte de mi vida y de mi chamba. Ahorita yo tengo creo que dos muy, muy presentes. Uno es, me gusta mucho la naturaleza, hacer montañismo, pues ir a las montañas, caminar, hacer hikes, todo lo relacionado a la naturaleza. Creo que he descubierto la capacidad de sanar a través de estar en estos espacios tan lindos y tan solos y tan bonitos. Entonces uno es siempre estar rodeado de naturaleza en la montaña, y el segundo, este año quise probar mucho mi creatividad a través de hacer flores, o sea, de hacer ramos de flores, de estar haciendo como estos arreglos. Pues eso es una manera de traer este primer hobby, la naturaleza, a mi casa. Y me ha gustado mucho. Creo que he descubierto un talento porque creo que soy muy bueno. Pero sí, creo que esos dos. Míos, mi hobby favorito de la vida, como lo acabo de decir, es montar. Pero la verdad es que ahorita ya no monto, entonces mentiría si te digo que ese es mi hobby favorito actual. Ahorita me gusta mucho 3 cosas. Uno, estoy en clase de piano, me gusta mucho. Leer, no sé si cuenta como hobby, pero me gusta demasiado leer. Y bailar. Bailar me encanta. No puedo durar mucho sin bailar. Entonces ese también es un hobby. Perfecto, muy bien. ¿Qué música escucha Gis y Joshua? Depende mucho, la verdad. Pues yo sí escucho de todo. Creo que lo único que en verdad no me gusta es como el rock, el heavy metal. Okay. Ese sí me estresa. De ahí en fuera, literal, todo lo puedo escuchar, todo me gusta y todo es bailable. Yo la verdad soy muy básico en ese sentido. Soy de que top 40s, o sea, toda la música que está de moda en la radio. Soy muy pop. Soy muy, pues sí, pop, la verdad. Pero sí, todo también, pero pop, diría. Ok, perfecto. Les voy a hacer una dinámica. Voces del tarot. Yo les voy a leer el tarot. Venga. Nah, no es cierto. Mi tarot es más chismoso, no les gusta decir nada.
Al contrario, les gusta preguntarles cosas. Entonces, aquí tengo el mazo y ustedes me van a decir de dónde quiere que les saque una carta y a ver qué les pregunta mi mazo del tarot. ¿Vale? Ustedes díganme de dónde quieren una carta. ¿De Vale. arriba, de abajo, de en medio? Yo de arriba. De arriba. Vale. Y esta carta te pregunta, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido en tu vida? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido en tu vida? Creo que es lo que dijo Gis hace rato, que yo siempre estoy diciendo, y en verdad sí lo estoy diciendo siempre. Y es algo muy básico que cuando la gente lo escuchó decir, qué tontería. Pero creo que si siempre nos estamos yendo a esa base, no sufriríamos, no estaríamos infelices, no nos enojaríamos, conseguiríamos a personas en nuestra vida que en serio nos hacen bien. Y es que lo que se siente bien está bien y lo que se siente mal está mal. Así de fácil, no hay más. Entonces siempre tienes que estar regresando a tu corazón a preguntarte cómo se siente lo que estás viviendo. Perfecto. Gis, ¿de dónde te saco una carta? De arriba también, venga. Ok. ¿Consideras que los sueños son procesos de nuestra mente que procesa experiencias diarias o tiene algún significado más profundo? ¡Guau! Pues es que, a ver, o sea, si quieres que te diga la respuesta real, hay diferentes tipos de sueños justamente. Entonces, hay sueños predictivos, hay sueños que es más bien son mensajes para ti mismo, o hay sueños que es con lo último que te fuiste a dormir. O sea, literal existen esos tres tipos de sueño. Entonces, depende mucho también qué tan trabajado estés. ¿Por qué? Porque entonces, entre más trabajado, y trabajado estés me refiero a que puedes trabajar los mismos sueños, o sea, puedes trabajar con los sueños. Entonces llega un punto en el que tú puedes empezar a dirigir tus sueños. Tú los puedes empezar a que te digan cierto tipo de cosas, o a llegar a cierto tipo de respuestas, o a lo que sea que quieras. De hecho tenemos, o sea, bueno, en nuestro podcast tenemos un capítulo que hablamos de los sueños, que ahí sí nos vamos largo y tendido hablando de ellos y de los diferentes tipos de sueños y qué puedes hacer. Está buenísimo. Ok. ¿De dónde te saco otra carta, Yeshua? En medio. Y esta carta te pregunta, ¿cuál baile es considerado como el baile nacional de México? A mí, ¿cuál es el baile nacional de México? ¿Cuál está considerado el baile nacional de México? Pues yo consideraría, bueno, es de Guadalajara, entonces diría que el jarabe tapatío. Así es. Perfecto, bien. Muy bien. Gis, ¿de dónde te saco otra carta? De abajo, ahora de abajo. Vale, pues. ¿Qué no te gusta en un beso? ¿Qué no me gusta en un beso? Así es. Pues que no haya sincronización, supongo. Yo tenía esta idea, me gusta que te roben, ya ese que no. Pero sí, tenía esta idea que no haya besos malos, que simplemente no te gustaba la persona. Después me di cuenta que sí hay besos malos. Y si me preguntas a qué fue beso malo, justo eso, yo creo que no había sincronización. Entonces, es eso, que es un beso malo. Ok. Yeshua, ¿de dónde te saco otra carta? Pues de abajo, para darle ya toda la vuelta. Va bien. ¿Cuál animal es el que duerme más horas al día? Está fácil, güey, por su nombre. El koala. Bien. Sí, así es, duerme 22 horas. Ah, no estás perezoso. Hubiera jurado que perezoso. Ok. Gis, la última, ¿de dónde la sacamos? De medio. De media. Muy bien. Si supieras que solo te queda un día de vida, ¿se lo contarías a alguien? ¿Y a quién?
Creo que no, creo que, o sea, a ver, no, mi respuesta es no, pero no por sangrón. Creo que hay mejores cosas que puedes hacer el último día de tu vida que estarle platicando a los demás que ya te vas a morir. Entonces creo que más bien lo aprovecharía para hacer las cosas que verdaderamente quiero hacer y no para estar llorando. Ok, perfectísimo. Muy bien, muy bien. En este momento vamos a hacer un hechizo. Hechizo en el tiempo. Y vamos a viajar al pasado. Y van a poder hablar con su yo de 8 años. ¿Qué se dirían? Yo le diría que, una vez más, que, pues justo, o sea, que la gente tiene mucho que decir, la gente siempre tiene algo que opinar, bueno, suponiendo que me va a entender todo lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero que la gente siempre tiene algo que decir, siempre cree que puede opinar, siempre cree que su voz alguien la está pidiendo, o su opinión alguien la está pidiendo. Entonces yo le daría a entender a este Hisam de 8 años que siga adelante y que siempre lo más importante es lo que él sienta y lo que él piensa y lo que él cree firmemente. O sea, que no se deje como mover o tambalear por lo que otros creen que está bien o por lo que otros creen que está mal. O sea, que siempre la respuesta la va a encontrar él en su corazón. A mí me gustaría empoderarlo muchísimo. Creo que es también mucho lo que dijo Gis, pero decirle que no es tan importante o no es importante lo que las personas de alrededor piensen. Que al final de cuentas, esta cosa que lo diferencia es lo que verdaderamente le da amor me da amor en mi verdadera vida. Entonces, que no se desconecte mucho de pensar en los demás y que más bien descubra qué es lo que se siente bien para él mismo. Y que salga de todos los closets, que no se meta a los closets. Hay otra cosa que literal acabo de ver en una serie que, a ver, bueno, lo voy a contar en qué sé. O sea, es en Modern Family, no sé si la han visto, pero pues Manny Delgado, pues es un señorcito en un cuerpo de niño. Entonces justamente la mamá le está platicando que, bueno, no es la mamá, no sé quién le empieza a platicar, que está muy que esto sí le diría a mi niño, a Gis de 8 años, que cuando están chiquitos nadie quiere ser diferente. O sea, cuando están chiquitos todo el mundo quiere ser igual. Pero en el momento en el que empiezan a crecer, Sí. lo único que todos quieren es ser diferente. Entonces o sea, no ser igual que todos. Entonces, que tenga como mucho eso presente. Como, güey, tú sé tú. O sea, no te preocupes por encajar, no te preocupes por ser parte, no te preocupes por nada. Tú sé tú y te lo juro, vas a ser muy, muy feliz. Eso le diría. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, y bueno, vamos a hacer ahora el hechizo hacia el futuro. Y van a poder hablar con su yo de 45 años. ¿Qué les gustaría decirse o pedirse a su yo del futuro? Yo le diría que no se estrese tanto, que no piense tanto las cosas, que relaje la estructura mental, que él solito se mete el pie cuando quiere planificar y estructurar todo, porque entonces no permite que la vida lo sorprenda. Entonces, que regrese a respirar, que regrese a estar en presencia y a conectar con lo que se siente bien. Yo le diría, pues que disfrute del proceso, creo. No, sí, estoy seguro. Que disfrute del proceso y que, pues justo, en ese momento se siente muy fuerte la subida o muy fuerte la bajada, pero que a final de cuentas son movimientos mínimos en la gráfica. Entonces que simplemente disfrute, que disfrute tanto las subidas como las bajadas, y que a final de cuentas todo va a salir bien y va a disfrutar mucho su vida. Ok, y ya antes de finalizar me gustaría que pues nos compartieran los talleres que están dando, del público al que van dirigidos y sobre todo de animar a la gente, a esta gente que quiere y le da pena o quiere y no cree y sí cree, que está insegura. Me gustaría que también pues nos hablaran de los temas que vienen y de los próximos proyectos que están por venir en Brujos sin Caldero. ¿A quién le hablamos? Le hablamos a todos los locos, a todos los incomprendidos, a todas las personas que están buscando
respuestas profundas o no tan profundas a las personas que quieren conectar con su energía, que le llaman la atención todos estos temas espirituales, energéticos, esotéricos. Los closeteros. No tienes que ser a todos los closeteros brujísticos, a todos los que ya se dieron cuenta que existe algo, que les pasó algo, pero no saben ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué fue lo que ocurrió. Entonces creo que no estamos destinados a una edad en específico. Es cierto que resuenan con nosotros más las personas que están cercanas a nuestra edad, pero no hay límite de edad, no tienes que ser de ningún género en particular. Aquí todos son bienvenidos. Ahorita tenemos la Escuela de Brujos. En la Escuela de Brujos hay 3 niveles. El primero se llama Cómo hacer magia con mi campo energético. Y ahí hemos preparado muchísima información acerca de cómo empezar a conectar con tu campo energético para empezar a influir en la energía y materializar la vida que quieres. Creamos meditaciones, ejercicios y una comunidad hermosa que es muy lindo estar junto con ellos y también aprender de su mano, porque luego creemos que las clases son para ellos y los que se van con lecciones de ahí somos nosotros. Entonces, la Escuela de Brujos está ahí presente. Tenemos también una membresía como parte de Brujos sin Caldero, en donde profundizamos en otros temas energéticos diferentes a la escuela. La escuela es mucho para aprender a ser brujo y la membresía es para ser un mejor brujo, para estar conectado con este proceso de evolución, para que entiendas de la muerte, del dinero, de la historia de los brujos, de 1000 cosas, ¿no? Entonces, esas son las 2 cosas que tenemos en Brujos sin Caldero. Y le voy a dejar a Hitler del futuro porque si no voy a decir todo yo. Justo, lo que estamos haciendo ahorita es... A ver, es que tengo que retomar. Pues ve, ya dijiste todo, ya te hubieras terminado. O sea, tenemos esta parte que es la escuela y esta parte que es la membresía. Entonces, para el futuro, en la membresía lo que va a pasar es que cada mes decidimos hablar de un tema. Entonces depende del tema, depende del mes en el que te metas, es el tema que estamos hablando, pero no solo eso, sino que tienes acceso a toda la información que ya vimos durante los otros meses pasados. Entonces, por ejemplo, uno súper fácil, obviamente en febrero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del amor, pero no solo del amor en pareja, vamos a hablar del amor propio, vamos a hablar del amor, de qué es una relación, de todo esto, ¿no? Entonces, pues la membresía es algo que está sucediendo en este momento, pero que a futuro nos emociona mucho porque vamos planeando los temas, vamos haciendo los videos, vamos haciendo los textos, vamos haciendo las masterclasses y está súper cool. Para la Escuela de Brujos ya está hecho el nivel 2, pero todavía no ha sido en la primera clase. Entonces la primera sesión, bueno, el primer taller que vamos a lanzar del número 2, del nivel 2, sale en febrero también justamente. Entonces esos son los proyectos que ahorita nos tienen muy, muy, muy emocionados. Queremos hacer un tarot también, estamos haciendo un tarot. Entonces hay muchos proyectos que se vienen. También para el siguiente año tenemos planeado hacer retiros y nos llama mucho la atención de también hacer un viaje. No sabemos, pero nos llama mucho toda la cultura maya, que ellos trabajaban mucho con el tiempo y con el no tiempo. Entonces probablemente nuestro primer viaje va a ser para empezar a conectar con esta sabiduría ancestral y con el no tiempo de la cultura maya. Entonces ya lo tendremos que preparar y cuando esté listo pues lo anunciaremos a toda nuestra comunidad. Así que sigan nuestra cuenta que es @brujossincaldero. 2 brujos, entonces brujos con S. ¿Okay? Ah, ok, perfecto. Pensaron en todo, ¿eh? Y bueno, ¿no han pensado también en dar clases presenciales, talleres o ya existe? Por el momento no existe, pero lo que queremos hacer es justamente el retiro. Más bien, lo vamos a hacer. Ese también ya está planeado, ya está medio echado a andar. Simplemente estamos esperando que sea el siguiente año para que sea. Pero en el taller lo que vamos a hacer es justamente dar todo este tipo de cosas presenciales. Sí, así, tal cual. Una de las maravillas de las redes sociales es que tenemos gente de muchos lados. Entonces, parte de hacerlo por Zoom es poder captar a las personas que vienen de otros lados y que viven en otros lados y que quieren participar. Entonces, como dice Gis, y la experiencia presencial será el retiro, que nos emociona mucho porque estar cerquita de la gente físicamente, pues también te da una experiencia muchísimo más Única. enriquecedora y nutritiva que estar luego por la camarita, ¿no?
Claro, claro. Perfectísimo. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, ¿algún mensaje que quieran dejar a toda la gente que llegó hasta aquí y que conecta con ustedes? Conecten con su sentir y que sean muy coherentes con lo que dicen que quieren y con lo que hacen. Y que sigan Brujos sin Caldero. Sí, yo también iba a decir eso, que nos siguieran para seguir aprendiendo más de estos temas. Pero igual, o sea, que confíen una vez más, que confíen en ellos. En la confianza está todo. Y si tú no confías en ti, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces confía en ti, confía en las decisiones que estás tomando, confía en lo que estás decidiendo vivir en este momento. Que como tú en algún momento del podcast lo dijiste, del capítulo, pero todo es perfecto y todos los tiempos son perfectos. Entonces confía que así es y confía que estás viviendo lo que te está tocando vivir, lo que te toca vivir. Y bien, o sea, vamos avanzando, vamos constantemente avanzando en esto que se llama vida. Perfecto, chicos, pues no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por su paciencia y por toda la información que nos han brindado. Me gustaría que esto fuese un pequeño faro para la gente que no los ha encontrado y pueda verlos y que se siente, como ustedes mismos lo dijeron durante todo el episodio, que se sienten diferentes. Les agradezco mucho por ser esta ventana y esta mano amiga que hace que la gente pueda ver que no está sola y que hay algo más allá de lo que los ojos logran percibir. Les agradezco mucho, les auguro mucho éxito, más de lo que ya están teniendo. Y nuevamente, infinitas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Los quiero. Gracias por el espacio para hablar de nuestra pasión. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.